Iniciamos la 12ª semana de nuestro estudio sobre Josué y el tema de toda esta semana es Dios es fiel. Y eso es maravilloso recordarlo. Y la narración de Josué es un recordatorio tangible, real, histórico, de esa verdad de que Dios es fiel. Y de hecho, el tema para este día, Pastor Ana y Perla, es todo se cumplió. Así que vamos a introducirnos justamente esta semana con ese tema de todo se cumplió para poder ahora nosotros vivir con confianza frente al futuro que nos espera. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, gracias por tu paciencia y amor. Y gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a aferrarnos a ti y a caminar tomados de tu mano. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, nos estamos ya acercando hacia el final del libro de Josué. Hemos visto cómo hay diferentes historias que ya nos dejan lecciones importantísimas sobre convivencia, eso fue la semana pasada, pero justamente creo que Josué tenía en mente esta idea de dejar al pueblo de Israel de cara al futuro, esta impresión de que nunca debían dudar de las promesas de Dios. Y de hecho, cuando vamos a Josué capítulo 21, antes ya de los últimos capítulos o los últimos versículos, ahí se nos habla de esto. Todo se cumplió. Y justamente ahí me gustaría comenzar a preguntar, pastor, ¿cómo puede Josué evaluar esto de todo se cumplió si vamos a notar más adelante que todavía falta un poquito de terreno que conquistar, todavía hay algunos arreglos que hacer, pero Josué ya está asegurando, y lo dice con toda la confianza del mundo, todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido? ¿Cómo vivir con esa confianza y esa esperanza? El capítulo, 21, recordemos ya es casi finalizando el libro, pero en los últimos versículos proveen un clímax a la historia de las conquistas que había comenzado allá por el capítulo 11, de ahí en adelante hasta el capítulo 21. Nosotros encontramos que el pueblo había logrado entrar a la tierra. Sí. Todavía faltaba, y se va a hacer evidente a medida nosotros estudiemos la lección de esta semana, todavía faltaba algunos territorios, pero el hecho de que el pueblo de Israel estuviera en esa tierra para la cual ellos no tenían preparación militar para conquistarla, tal vez vale la pena recordar acá que los mismos egipcios, que Egipto era una superpotencia, tenían esclavizados a los israelitas, ellos mismos no habían conquistado Jericó con todo lo que tenían porque estaban bien armados, y sin embargo el pueblo de Israel lo había hecho, y nosotros podemos saber que eso fue un milagro. Amén. Porque todos, cuando se menciona Jericó, lo que recordamos es esas vueltas que se dieron a la ciudad y que finalmente los muros fueron derribados. ¿Quién lo hizo? Sí, el pueblo fue el que le dio la vuelta y caminó, pero ¿quién lo hizo? Al final fue Dios, fue el poder de Dios. Entonces, en este discurso nosotros encontramos esa mezcla bien interesante entre lo que Dios hace, lo que Dios todavía está por hacer, porque aquí no es un discurso, bueno, se terminó, fin de la historia y ya no hay una segunda parte, no. Aquí es como un discurso, continuará. Sí, ya hicimos, logramos esto, pero el futuro todavía está delante de ustedes. Eso era lo que Josué quería poner en la mente del pueblo. Y ahora, pastor, como hemos visto ya en toda la narración hasta acá, es un hecho, y por el ejemplo que ponía de Jericó, que Josué ni todo el pueblo de Israel no podían nunca atribuirse las victorias que habían logrado. De hecho, cuando faltaron al pacto, hubo fracasos. Lo vimos con la historia de Jairo ahí. Y esto, ¿cómo nos ayuda a nosotros a reconocer que el éxito siempre estará asegurado por la iniciativa divina? Aunque claramente, y se ha destacado también durante todo el trimestre hasta ahora, está la parte humana, la parte que nos toca hacer. La iniciativa divina es la que finalmente provee el éxito para toda nuestra acción. Esta semana vamos a hacer algo, y yo pienso que vale la pena que hagamos este ejercicio, y es aplicar esta historia a la salvación, a nuestra propia vida.
Esto creo que va a ser algo bien importante porque lo vamos a traer a un punto práctico. Bueno, como todo se cumplió, pero todavía hay enemigos para ser derrotados. Este es el famoso que se conoce en teología como el ya, pero todavía no, el ya, pero aún no. Depende cómo se traduzca. Sí, ya tenemos, por ejemplo, la salvación, Sí. pero todavía hay pecados que vencer, todavía hay que predicar, todavía hay enemigos para ser derrotados. Jesús en la cruz del Calvario ya venció Amén. y es una victoria rotunda y absoluta, pero todavía el enemigo todavía hace daño, todavía está vivo y falta la victoria final. Entonces esto nos va a ayudar para no frustrarnos, para no pensar, bueno, yo estoy tanto tiempo en la vida cristiana y no veo avances o no veo esto. Creo que esta semana nos hará bien y lo vamos a ir viendo a medida estudiamos la lección, cómo esto que pasó en la historia del pueblo de Dios también puede ser un aliciente para nuestra propia historia personal relacionado con la salvación. Y justamente en esa dirección, para hacer una pregunta final para nuestro beneficio, nosotros que estamos aquí leyendo esta historia, Pastor, ¿cómo deberíamos nosotros ahora con esta visión ver la fidelidad de Dios al darles la tierra prometida a ellos como garantía de que también en nuestras propias luchas la fidelidad de Dios asegura que aquellos que se someten a Él, que están dispuestos a seguir en las pautas del pacto, van a disfrutar de las bendiciones que Él ha prometido? El apóstol Pablo enfatiza precisamente eso y él dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Depende de Dios. No podemos sacar a Dios del medio y pensar que nosotros vamos a tener la victoria. Creo que una y otra vez en la Biblia se nos hace claro, es Dios, bueno, Pablo lo dice claro, es Dios quien obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Todo está basado en quién es Dios, en las promesas que Él ha hecho. Por eso vale la pena conocer las promesas de Dios. En el libro de Josué, nosotros encontramos promesas dirigidas a individuos personalmente, a Josué, a Caleb, a los levitas, a las hijas de Zelofejad, si no lo estoy pronunciando mal o no lo estoy recordando mal el nombre. Hay promesas para personas individualmente. También hay promesas colectivas para el pueblo de Dios y son basadas en la fidelidad de Dios. La cosa es conocer las promesas que Dios ha hecho para tu vida. Miren, bien interesante. Cuando uno entiende esto y uno sabe las promesas que Dios le ha hecho para su vida, usted puede estar tranquilo, usted puede estar seguro. No es que no va a sufrir, no, porque es lo que pasó cuando Jesús estaba en una embarcación durmiendo, Sí. hubo una gran tempestad y los discípulos estaban todos asustados, angustiados y hasta se les olvidó que Jesús estaba ahí con ellos hasta que un rayo iluminó. Si ahí está Jesús, se nos había olvidado y ahí lo sacuden y lo despiertan y le reclaman que por qué él está durmiendo tan tranquilamente. Ahora, ¿por qué Jesús podía estar durmiendo tan tranquilamente allí en medio de la tormenta? Por una sencilla razón. Él sabía que había venido a dar su vida en rescate por muchas personas, pero que no era en el mar que él iba a morir. Claro. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Así que Jesús sabía que Dios lo iba a sacar de ahí en helicóptero, en lancha, en lo que sea. Claro, no existía en ese tiempo, pero él sabía muy bien, aquí yo no voy a quedar, aquí no voy a perecer. El apóstol Pablo muchas veces pasó situaciones difíciles y él muchas veces supo que no era todavía ese momento, pero ya cuando supo cuál era su momento, ahí él confió. Sí. Ese es el máximo nivel que uno puede llegar, confiar en Dios aun que uno sabe que la intención de Dios es pues que llegue el final. Ahí donde el apóstol Pablo dice, bueno, he peleado la buena batalla, acabó la carrera. Él sabía que no iba a pasar de esa entrevista con el emperador, pero ya su corazón había aprendido a descansar en la fidelidad de Dios. Esto no es fácil, es más fácil decirlo que vivirlo, pero vale la pena que intentemos. Y yo quisiera, Pastor, que orara justamente por eso, porque yo sé que
quienes ven este programa o escuchan por radio, seguramente sí, tienen las promesas de Dios, pero a veces cómo nos cuesta llegar a ese entendimiento de decir, Señor, yo creo en tus promesas y voy a descansar en ellas, pase lo que pase. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel, totalmente fiel. Tus promesas se han cumplido, tu palabra se ha cumplido. Sabemos, Señor, que el fallo ha sido nuestro o de otras personas, pero que tú eres bueno para siempre. Ayúdanos a siempre mirar a ti, a confiar en ti. Y sabemos, Señor, que las conquistas que ya han habido nos dan a nosotros luz para las conquistas que faltan por cumplirse. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.